Recordar que el periodismo es una herramienta para ejercer el derecho humano a la información, que esto no es patrimonial de los periodistas, ni de los medios de comunicación, ni de ningún conductor de noticias, ni mucho menos. El derecho humano a la información protege a todos, a todas en el planeta, y en ese sentido, pues tenemos que tener claridad que los periodistas tienen una responsabilidad con la sociedad. Respecto de esto, Erika, vamos a retomar algunos conceptos de ética periodística que nos parecen muy importantes para entender lo que está pasando en nuestro país y también para ver ciertas temas que ya puso sobre la mesa el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de eso, bueno, recordar que el día de ayer el presidente López Obrador indicó que esto es público, debe ser público porque las televisoras, también como las cadenas de radiodifusión, son concesionadas. Este es un elemento muy importante en la discusión que se desarrolla de aquí en adelante, porque estas concesiones significan que son, pues sí, redes, o más bien ondas que pertenecen al Estado mexicano, no a las televisoras, no a los monopolios de comunicación. Importante, Erika, ver hacia dónde nos conduce esto en el futuro de esta discusión específica. Y si mal no recuerdo, Nancy, un trabajo de nuestro compañero Sósimo Camacho habla de que son 12 familias las que tienen las concesiones de radio y televisión en todo el país. Ahora con las redes sociales, claro que se ha ampliado la difusión de información y por eso hay medios o espacios informativos que pueden acceder o tener este contacto con la gente, pero pues definitivamente este monopolio o concentración de concesiones en solo 12 familias, claro que perjudica mucho, pues sí, esta manera de informar y controla todavía lo que los intereses o grandes intereses capitalistas pretenden difundir, ¿no? Así es, de acuerdo con Eudoro Terrones Negrete, la integridad profesional del o la periodista contempla una serie de derechos tales como abstenerse a trabajar en contra de sus convicciones, negarse a revelar sus fuentes de información, participar en la toma de decisiones en los medios de comunicación donde labora, la prohibición a percibir, y esto es muy, muy importante, remuneración ilícita e injusta en forma directa o indirecta, abstenerse de promover intereses privados que estén en contra del bien común, respeto a la propiedad intelectual ajena, recusando el plagio, el manejo desapasionado y sin prejuicios de los temas polémicos, obligación de comunicar las noticias sin tener en cuenta intereses subalternos, no dar tratamiento noticioso preferencial a sus anunciantes ni a grupos especiales de interés, no distorsionar ni falsear los hechos noticiosos, respetar sus compromisos contraídos y no aceptar ventajas, privilegios u otros incentivos que influyan en el desarrollo de sus deberes profesionales. Sin duda, esto nos da claridad respecto de qué significa decir que tu salario proviene de grupos de poder, en este caso específicamente grupos políticos que están en contra de un proyecto de nación y que tú actúes en consecuencia con informaciones sesgadas, tergiversadas, inventadas o incluso falsas. Erika, me parece que está muy claro esto de la prohibición de percibir remuneración ilícita e injusta, abstenerse a promover intereses privados que estén en contra del bien común. Aquí queda muy claro cómo se promueven intereses privados, sobre todo, bueno, en discusiones como el de la reforma eléctrica, pero también en lo que toca a esta guerra ya por dos proyectos de nación. Así es, y tenemos algunos otros conceptos de corrupción en el periodismo, Nancy, que nos da Jaime López, que es el director del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, que está en Quito, Ecuador, y nos comenta que la creación, que estos conceptos de corrupción en el
periodismo son la creación artificial de hechos noticiosos para confundir o distraer la opinión pública y evitar así que temas que sí son de relevancia obtengan la atención que merecen, las campañas infundadas para destruir la imagen de una persona o grupo que no es afín a la ideología de los dueños de los medios de comunicación o que amenaza el estatus de los grupos económicos y políticos a los que se está vinculando el medio, que esto lo vemos claramente, la promoción desproporcionada de candidatos a puestos políticos afines con la orientación política del medio, la presentación descontextualizada de las noticias para distorsionar las conclusiones del público, la censura sobre temas y contenidos noticiosos que pueden ofender a los anunciantes o al partido gobernante, las tendencias y acciones para monopolizar la propiedad de los medios de comunicación y el control de las frecuencias radioeléctricas y la exclusividad de las fuentes informativas. Pues todo eso lo hemos visto en estos últimos días en lo que se ha ido revelando a través de, pues sí, esta documentación de cuánto gana Carlos Loret de Mola y esta solicitud que está haciendo el presidente al INAI para conocer más información. También menciona los cruces y dualidades de periodistas con funciones de relacionistas públicos o promotores de oficinas gubernamentales y la complicidad en las regulaciones prácticas gubernamentales que comprometen la independencia periodística, como las leyes antiprensa o el uso arbitrario de la publicidad oficial. Académico y además periodista, especialista en anticorrupción de probidad y en este ensayo que se llama Periodismo Latinoamericano, los casos más comunes de corrupción, pues nos dice que es muy simplista pensar que la corrupción en el periodismo, la corrupción de los periodistas, de los comunicadores, de los reporteros, pues se limita solamente a recibir sobornos por parte de grupos de interés a cambio de publicar ciertas informaciones o no hacerlo. Él habla de muchas más formas de corrupción y también critica que en la prensa pues no se hable de la propia corrupción en la prensa, es decir, de la corrupción que priva en los medios de comunicación. Esto lo ve para el caso de América Latina en general. Sería importante pues ya que en México también se desarrolle esta discusión en torno a qué ocurre con la corrupción en los medios de comunicación y también en organizaciones no gubernamentales. En este caso hablamos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad también, porque ellos dicen que hacen periodismo de investigación. Erika, pues nosotros tenemos mucha claridad en que el periodismo de investigación, uno de sus fundamentos, pues es absolutamente necesario la independencia. Está claro que en el caso de Mexicanos contra la Corrupción, eso es lo que menos tienen, y lo mismo en el caso de Latinus, financiado por grupos políticos ya identificados con Roberto Madrazo, pero también con otros políticos y empresarios. Nosotros ya estamos investigando qué hay detrás de Latinus y bueno, hemos encontrado por ahí una línea con uno de los operadores de Claudio X González Guajardo dando financiamiento directo a esta medio de comunicación a través de Internet, Erika. Así es, y bueno, Jaime López también nos habla de cómo enfrentar la corrupción en el periodismo y nos dice que pues se pueden mencionar algunos puntos que me gustaría comentarles. Mecanismos éticos que comprenden la definición de las pautas de conducta para ser observadas por todos los miembros del medio deben ser muy concretas. El monitoreo de tales conductas, la recepción de denuncias, la investigación independiente de los casos, la aplicación de sanciones o depuraciones y la exposición pública de todo el proceso. Así también el fortalecimiento y depuración de los gremios de periodistas y de medios de comunicación a través de acciones que los defiendan ante censuras o represalias y también para ejercer una vigilancia del comportamiento entre unos y otros. Nancy, no sé si quieras continuar con
más puntos de estos? Sí, vamos a ver también de Ryszard Kapuscinski, este periodista polaco ya fallecido del cual les hablábamos ayer. Hoy vamos a ver parte de este libro que se llama Los 5 sentidos del periodista. Él habla de lo que significa la gran manada. Dice que hay una equivocada identidad entre los medios y el mundo que condujo a un equívoco mayor. A medida que su negocio se hacía más grande e importante, los medios empezaron a encerrarse en una vida propia y desvinculada de la realidad. Si antes la prensa tenía por fin reflejar el mundo, ahora los grandes medios se limitan a reflejar su mundo compitiendo entre ellos. Ya no les interesa tanto lo que sucede afuera, sino que los demás medios no se les adelanten, que no publiquen algo que ellos no tienen. Es decir, se comportan como una gran manada y lo que aparece entre ellos es lo único que figura. Por supuesto, esta es una definición que hace respecto de los medios en general, pero que se puede aplicar a México. Aquí las discusiones importantes no necesariamente tienen voz en estas grandes empresas mediáticas, sino es porque a ellos les interesa, ¿no? En el caso de la reforma eléctrica lo podemos ver muy claramente cuántos medios de comunicación están dando voz a esta discusión, este foro, pues prácticamente ninguno. Y también vamos a revisar de José María Caminos Marcet, un periodista y además teórico del periodismo de investigación. Este libro de hecho se llama Periodismo de Investigación, Teoría y Práctica, porque él habla de las características que tiene que tener el periodista investigador. Entre ellas, habla de algunas que no vamos a mencionar, pero una que sí me interesa es la integridad. Él dice que el periodista investigador debe tener siempre presente que el valor de sus informaciones viene dado exclusivamente por la capacidad que tenga para probar los hechos que se dispone a denunciar. Hace falta integridad para publicar solamente aquello que puede probar y dejar de lado todo lo que no ha podido ser comprobado. Hace falta integridad también para desechar aquellas investigaciones en las que las pruebas demuestran que el periodista estaba equivocado. El periodista investigador debe adoptar una actitud neutral, lo que significa que tiene que renunciar a dejarse llevar por su ideología y limitarse a exponer los hechos que logre demostrar. La neutralidad y la imparcialidad son, pues, dos actitudes exigibles al periodista investigador. Importante, Erika, pues que aquí se diga solamente tienes que publicar lo que puedes probar. En el caso que nos ocupa respecto de esta propiedad del hijo del presidente, pues no han podido probar absolutamente en ningún momento el tema del conflicto de interés. A lo que se han limitado es a sugerir que existe un conflicto de interés, y ya lo más ridículo en toda esta discusión, exposición, es que digan algunos intelectuales que el hecho de que parezca que hay conflicto de interés, entonces ya hay conflicto de interés. Pues por supuesto que no, eso hay que probarlo, y no solo para términos periodísticos, sino también incluso en una investigación ministerial, pues las autoridades tendrían que probar que esto se configura tal como lo establecen las leyes como un delito. Así es, y hablando de integridad, hay que recordar que este personaje, este comunicador, participó en aquel montaje en el que supuestamente se detuvo a Florence Cassés y a su pareja, pero fue bajo condiciones pues terribles, ¿no? En el aspecto noticioso, en donde se preparó todo un andamiaje para dar a conocer la información, y también yo recuerdo por ahí el video en el que veíamos cómo él entrevistaba a las personas detenidas, y por otro lado estaban prácticamente torturando a Israel Vallarta, ¿no? Entonces, pues, ¿qué integridad habría en este personaje, ¿no? En Carlos Loret, y que ahora, pues, está, como dice el presidente, es la parte visible de este grupo de poder que pues se resiste a perder los privilegios que había conseguido en este periodo neoliberal. Y respecto de la Carta Mundial para
de ética para periodistas, que se basa en 16 principios y de la cual ya hablábamos el día de ayer. Pues nada más recordar algunos otros principios éticos que pues no observan ni en el caso de Latinos ni en el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El tercero de ellos es: el o la periodista no informará sino sobre hechos de los cuales conozca el origen, no suprimirá informaciones esenciales y no falsificará documentos. Será cuidadoso en el uso de los comentarios y documentos publicados en las redes sociales. Además, la noción de urgencia o inmediatez en la difusión de la información no prevalecerá sobre la verificación de los hechos, las fuentes y o el ofrecimiento de una respuesta a las personas implicadas. El o la periodista se esforzará con todos los medios en rectificar de manera rápida, explícita, completa y visible cualquier error o información publicada y revelada inexacta. Erika, aquí es muy importante revisar primero que la justificación que ha dado María Amparo Casar, esta presidenta de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, quien fuera asesora de Santiago Krill en aquella época en el que era secretario de Gobernación durante el gobierno de Vicente Fox, y que estuvo detrás María Amparo Casar, así como Santiago Krill, del proceso de desafuero en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador en aquel momento para que no compitiera en las elecciones de 2006. Pues esta académica y además titular de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues se apresuró a decir que ellos habían rectificado rápidamente errores básicos que tienen que ver con la suma de contratos que no existen, que es el mismo contrato, pero ellos lo sumaron muchas veces, e incluso ha dicho en declaraciones, Erika, pues que ellos se habían cuidado mucho al decir que no sabían al momento de la publicación si era una casa rentada o prestada, cuando evidentemente no habían hecho un trabajo diligente, cuando no habían respondido a estos principios éticos que digamos en todo este concepto pues no pueden tener de entrada cierta independencia, más bien la independencia que se requiere para hacer periodismo, sobre todo periodismo de investigación, si el financiamiento a esta organización proviene de grupos políticos, empresariales claramente definidos por los intereses de Kimberly Clark, de Claudio X González, de la Fundación Cinépolis, de también todo lo que tiene que ver con estas empresas de Del Valle, en fin, todo, Alejandro Martí también está involucrado en el financiamiento a Mexicanos contra la Corrupción. Pues todo esto de entrada pues ya no se garantiza la independencia, y en segundo término no se garantiza absolutamente nada en términos éticos y en términos de lo que significa el periodismo de investigación. Así es, justamente el viernes pasado estaba hablando de que se habían duplicado en la cuenta que ellos hicieron para documentar esta información, el número de contratos, y que habían salido de inmediato a rectificar. Pero ¿por qué es importante hablar de todo esto, Nancy? Porque ya lo hemos tratado aquí como un tema central, pero nuevamente vemos que esta es una de las líneas que nos lleva hacia el golpe blando, y los medios de comunicación son los que pues tienen que impulsar este movimiento que se realiza por parte de la oposición, de quien está al frente del Ejecutivo o de los gobiernos, incluido los medios de comunicación internacionales, que también los hemos visto ya muy activos, ¿no? Como el periódico El País, o como The Washington Post, donde también trabaja este comunicador. Y bueno, como lo mencionabas, algunas organizaciones de oposición, como esta de la que ya señalabas, ¿no? Mexicanos contra la Corrupción, que fue encabezada por Claudio X González, y que ahora, si uno se echa un clavado en el Twitter de este empresario, pues es abiertamente lo que está haciendo, y se ve, ¿no?, cómo está influyendo en este grupo que está golpeteando a esta administración.